Déjenme ser honesto con ustedes. Hay algo que me quita el sueño, y desafía la narrativa optimista que nos han vendido sobre el espacio. Verán, como físico teórico, pasé décadas admirando la Luna como un destino romántico, pero al analizar la ecuación de Tsiolkovsky y la degradación celular, la ilusión se rompe. Entiendo perfectamente su escepticismo, pero la realidad física es que la Luna no es un escalón, es un muro que rechaza nuestra biología a nivel molecular. Me tomó años aceptar que nuestra ingeniería simplemente no puede vencer a la termodinámica. Antes de mostrarles los datos que me convencieron de esta derrota, por favor díganme desde qué ciudad y en qué horario están viendo este video. Para entender por qué la Luna es una sentencia de muerte biográfica, debemos abandonar primero el romanticismo de las fotografías de la era Apollo, y abrazar la humillación de las matemáticas puras. La mayoría de las personas miran un cohete y ven un símbolo de progreso. Yo miro un cohete y veo una derrota logística anunciada. El primer gran muro que encontramos no es tecnológico, es el choque de escala. En ingeniería aeroespacial hablamos constantemente del delta 5, esa moneda invisible que representa el cambio de velocidad necesario para realizar cualquier maniobra. Pero lo que rara vez se explica al público es la tiranía de la ecuación del cohete. Eso significa que cualquier señal de radio tarda aproximadamente 1,3 segundos en llegar a la Tierra, y otro tanto en volver. Una conversación por video o voz tiene un retraso inevitable de casi 3 segundos. Parece poco tiempo, pero es suficiente para destruir la esencia de la interacción humana espontánea. No puedes tener una conversación fluida. No puedes interrumpir. No puedes sentir la inmediatez del apoyo emocional. En una situación de emergencia médica o técnica, esos segundos son una eternidad. Pero el daño real es social. Este retraso crea una barrera psicológica insalvable. Los colonos lunares dejarían rápidamente de sentirse parte de la humanidad terrestre. Se verían a sí mismos como náufragos en una isla de vacío, observando una Tierra que sigue girando y comunicándose a una velocidad que ellos ya no pueden alcanzar. El efecto perspectiva, esa epifanía de unidad que sienten los astronautas al ver la Tierra desde el espacio, se agria y se convierte en el efecto de exclusión. Ves el paraíso desde tu celda de cristal, y sabes que nunca volverás a ser parte de él. Este aislamiento alimenta una dinámica social explosiva. En un hábitat lunar no hay privacidad, cada gramo de aire es compartido, cada centímetro cuadrado está monitorizado por razones de seguridad. Estás atrapado con las mismas 5 o 6 personas durante años. Para llevar un solo gramo de carga útil a la superficie lunar, necesitamos quemar decenas de gramos de combustible, solo para salir de nuestro propio pozo de gravedad. Esta es la realidad de la pirámide invertida de la supervivencia. Si quieres mantener a un ser humano vivo en la Luna, necesitas agua. Pero transportar 1 litro de agua desde la Tierra hasta el regolito lunar es energéticamente más costoso que cargar 1 tonelada de oro puro de un lado a otro del océano Atlántico, en un jet privado de lujo. No es una exageración hiperbólica, es un cálculo de masa y energía. Cada gota de sudor, cada exhalación de oxígeno, y cada gramo de tejido muscular que intentamos preservar en ese entorno, requiere una infraestructura de soporte que pesa miles de veces más que el propio astronauta. Estamos intentando construir una catedral de cristal sobre un cimiento de arena movediza, donde cada ladrillo que añadimos hace que toda la estructura se hunda más rápido bajo el peso de su propia ineficiencia. La escala del problema se vuelve verdaderamente aterradora cuando analizamos la biología humana como un sistema de ingeniería. Nosotros somos esencialmente un software extremadamente avanzado y optimizado para correr en un hardware muy específico. Ese hardware fue diseñado durante millones de años para operar bajo una presión constante de una atmósfera, protegidos por una magnetosfera masiva, y sobre todo, bajo una aceleración gravitatoria de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Tierra, si tienes un conflicto con alguien, puedes salir a caminar, puedes cambiar de ambiente. En la Luna, el objeto de tu irritación está siempre a 2 metros de ti. Los estudios en bases antárticas y en simulaciones como Biosfera 2 han demostrado que los grupos pequeños bajo estrés extremo tienden a la fragmentación, la paranoia y la formación de bandos. En la Luna, un pequeño desacuerdo sobre el racionamiento de comida o el mantenimiento de los filtros de aire puede escalar rápidamente hacia un sabotaje o un colapso de la jerarquía de mando. No hay policía, no hay rescate, no hay escape. Estás en una lata de metal con personas que podrían convertirse en tus peores enemigos, y tu vida depende de ellos.
Pero el aspecto más oscuro y menos discutido del factor humano es la reproducción. Si pretendemos que la humanidad sobreviva en la Luna, debemos hablar de nacer en la Luna. Y aquí es donde la biología nos da un portazo definitivo. Toda nuestra estructura celular está diseñada para operar bajo una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. No sabemos si un embrión humano puede desarrollarse correctamente en un sexto de gravedad. Lo que sí sabemos, basándonos en experimentos con vertebrados menores, es que la gravedad es una señal fundamental para la diferenciación celular. Intentar que un ser humano viva de forma permanente en la Luna es como intentar ejecutar el sistema operativo más moderno y exigente del mercado en un hardware de principios de los años 80. El sistema no solo va lento, simplemente empieza a fallar de forma catastrófica en sus funciones básicas. El cuerpo humano interpreta la gravedad de un sexto de la Luna no como una oportunidad para saltar más alto, sino como una señal de que el tejido vivo ya no es necesario. La homeostasis se rompe. En el momento en que pisas la Luna, tu cuerpo comienza a descartar calcio de tus huesos a una velocidad de hasta el 1,5% cada mes. En menos de 2 años, un adulto sano tendría el esqueleto poroso y quebradizo de un anciano de 90 años con osteoporosis severa. Tu corazón, que es un músculo diseñado para luchar contra la gravedad terrestre para llevar sangre al cerebro, empieza a atrofiarse. Al no tener que esforzarse, cambia su forma, se vuelve esférico y pierde su capacidad de bombeo. El fluido cefalorraquídeo migra hacia tu cabeza, aumentando la presión intracraneal hasta que tus nervios ópticos comienzan a ser aplastados por tu propio cuerpo. Esta es la humillación matemática de la que hablo. No importa cuánta tecnología de ciencia ficción queramos imaginar, no podemos reescribir las leyes de la termodinámica ni la respuesta celular a la ingravidez parcial. Sin esa carga mecánica constante, los huesos de un feto podrían no calcificarse, el sistema vestibular del oído interno podría no formarse correctamente, y la migración de las neuronas en el cerebro en desarrollo podría seguir rutas erráticas. Incluso si un niño lograra nacer en la Luna, nacería condenado. Sus músculos y su sistema cardiovascular se adaptarían a la baja gravedad lunar. Su corazón no tendría que trabajar para bombear sangre contra la fuerte atracción de la Tierra. Sus huesos serían porosos y frágiles por diseño adaptativo. Ese niño nunca podría visitar la Tierra. En el momento en que saliera de la nave en un puerto espacial terrestre, su corazón colapsaría bajo el peso de su propio cuerpo, y sus fémures se quebrarían como cristal bajo la carga de una gravedad para la que no fue construido. La colonización lunar no es la expansión de la humanidad, es la creación de una subespecie de inválidos planetarios, atrapados para siempre en una prisión de baja gravedad por el pecado de haber nacido en el lugar equivocado. Es un dilema ético que ninguna agencia espacial quiere abordar. ¿Tenemos el derecho moral de engendrar seres humanos cuya biología les prohíba conocer su mundo de origen? La claustrofobia psicológica en la Luna no es solo espacial, es temporal y biológica. La logística de supervivencia en la Luna es un ejercicio de futilidad donde cada solución crea 3 problemas nuevos y más pesados. Si te apasiona diseccionar la realidad cruda que se esconde detrás de las promesas corporativas y quieres entender la física real sin adornos ni falsas esperanzas, considera suscribirte a este canal. Aquí no vendemos sueños espaciales, analizamos los números que otros prefieren ignorar. La diferencia de escala entre nuestra ambición y nuestra fragilidad biológica es simplemente abrumadora. Estamos intentando colonizar un desierto de vacío que nos rechaza a nivel molecular. Mientras que en la Tierra la naturaleza nos sostiene de forma pasiva, en la Luna, cada segundo de vida debe ser comprado a un precio energético exorbitante. Es una batalla contra la entropía que no podemos ganar a largo plazo. La Luna no es un nuevo mundo esperando a ser reclamado, es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia vulnerabilidad física. El experimento de vivir allí no es difícil. Es una contradicción fundamental entre lo que somos y lo que el universo permite en ese rincón específico del espacio. La escala del fracaso es proporcional a la arrogancia de creer que podemos ignorar la matemática de nuestra propia biología. Pero dejemos atrás por un momento la fría aritmética de los cohetes y los presupuestos estatales para observar algo mucho más íntimo y aterrador. Es la comprensión de que has intercambiado un planeta vibrante y lleno de vida por un nicho tecnológico precario que intenta matarte cada segundo. La entropía siempre gana. Las máquinas fallan. Los sellos se degradan. Y la mente humana, sometida a la presión del vacío y a la soledad del abismo, termina por romperse. La idea de una sociedad lunar próspera
es una ilusión romántica que ignora la fragilidad de nuestra propia naturaleza. Somos criaturas de la Tierra, atadas a su magnetosfera, a su aire y a su gravedad por miles de millones de años de evolución. Pensar que podemos simplemente trasplantar ese sistema complejo a un satélite muerto es una arrogancia que la física no perdona. Al final del día, el experimento que salió mal no fue un fallo en un motor o una fuga en un tanque de oxígeno. El experimento que sale mal es el intento de convertir a un ser humano en un habitante del vacío. La Luna no es un nuevo hogar, es un espejo que nos devuelve nuestra propia fragilidad. Nos muestra que, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos siendo seres biológicos que necesitan el peso de un planeta entero para mantener sus huesos unidos y su cordura intacta. El aislamiento no es solo la distancia en kilómetros, es la ruptura del cordón umbilical biológico que nos une a la biosfera. Hablemos de su cuerpo. Imagine que finalmente llega allí. Ha sobrevivido al ascenso y al viaje a través del vacío. Se encuentra de pie sobre la superficie gris y monótona de la Luna. Lo que la iconografía romántica de la era Apolo no le dijo, es que usted acaba de entrar en una cámara de tortura biológica diseñada a nivel molecular para desmantelar cada sistema que lo mantiene vivo. El primer asaltante es tan omnipresente que es imposible de ignorar, aunque su nombre suene técnico y distante. El regolito lunar. No cometa el error de pensar que esto es arena o polvo como el que encontraría en una playa terrestre. En la Tierra, el agua y el viento erosionan las partículas redondeando sus bordes a lo largo de milenios. En la Luna, no hay erosión. Hay miles de millones de años de impactos de meteoritos que han triturado la roca en fragmentos de silicato que son, literalmente, navajas de vidrio microscópicas. Vivir en la Luna es como intentar mudarse al interior de una bolsa de aspiradora llena de fragmentos de cristal molido y amianto. Estas partículas tienen menos de 20 micrones de tamaño. Son tan pequeñas que las bedasoes de los trajes espaciales más avanzados no pueden detenerlas. Durante las misiones Apolo, los astronautas informaron que el polvo se adhería a todo debido a la carga estática, devorando las capas de Kevlar de sus botas y bloqueando las articulaciones de sus guantes en apenas 3 días. Sin eso, no somos exploradores, somos simplemente fantasmas en una máquina gris. El silencio absoluto de la Luna puede quebrar incluso a la mente más entrenada. No es solo la falta de sonido, es la falta de futuro, la falta de escape y la presión constante de una muerte que espera justo detrás de una pared de metal de pocos milímetros de espesor. En ese entorno, la lógica se rinde ante el instinto y la cooperación se rinde ante el pánico. La Luna no es imposible porque no tengamos los cohetes para llegar, es imposible porque no tenemos la biología para quedarnos. Me pregunto qué pasaría por tu mente, si supieras que nunca más volverás a sentir el viento en tu cara, o el peso real de tu propio cuerpo. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total, en un espacio del tamaño de un contenedor, sabiendo que fuera solo hay muerte y polvo abrasivo? ¿Cuál sería tu estrategia mental para no perder el juicio cuando la Tierra sea solo un pequeño punto azul e inalcanzable en el cielo? Comparte tu estrategia mental abajo. Queremos entender si el espíritu humano es realmente tan resistente como nos gusta creer. O si, como los datos sugieren, estamos irremediablemente encadenados a nuestro mundo de origen. Ahora, imagine lo que sucede cuando usted regresa a su hábitat y se quita el casco. Ese polvo tiene un olor metálico, como pólvora quemada. Al inhalarlo, esas agujas de vidrio penetran profundamente en sus alvéolos pulmonares. No hay forma de expulsarlas. Se quedan allí, rasgando el tejido delicado, provocando una forma agresiva de silicosis que hará que cada respiración sea un recordatorio de que sus pulmones se están convirtiendo en cicatrices rígidas. Sus ojos se irritarán constantemente, sus mucosas sangrarán, y cada superficie que toque se sentirá como si estuviera lijando su propia piel. El regolito no es solo suciedad, es un veneno mecánico que corroe la tecnología y la carne por igual. Pero mientras el polvo lo corta por fuera y por dentro, hay un enemigo más sutil, y mucho más letal, que atraviesa las paredes de su base como si no existieran. La radiación ionizante. En la Tierra, tenemos la bendición de una magnetosfera y una atmósfera densa que actúan como un escudo contra el bombardeo constante del cosmos. La Luna no tiene nada. Está desnuda ante el viento solar y los rayos cósmicos galácticos. Estar en la superficie lunar es como entrar en un microondas gigante configurado a una potencia baja.
Usted no sentirá el calor de inmediato, pero sus moléculas están siendo despedazadas segundo a segundo. Pero incluso si logramos ignorar por un momento que nuestros huesos se están convirtiendo en tiza, y que nuestros pulmones se están llenando de cristales de silicato, tropezamos con un muro aún más alto y mucho más cínico que cualquier limitación biológica. Me refiero a la fría y despiadada aritmética del capital. Bienvenidos al paradoxo logístico, el punto donde los sueños de la era de Apolo se estrellan contra la realidad de un presupuesto trimestral, y las leyes de la termodinámica aplicadas al mercado global. Es hora de dejar de mirar las estrellas con asombro, y empezar a mirar las hojas de cálculo con horror. Porque la verdad incómoda que nadie en las agencias espaciales quiere admitir, es que la Luna no tiene una economía. No hay nada allí que valga el costo de ir a buscarlo. A menudo escuchamos a los optimistas hablar sobre la minería de helio 3, o la extracción de tierras raras. Pero permítanme ser el adulto en la habitación. La logística para establecer una infraestructura minera en un entorno de vacío absoluto es una pesadilla que desafía cualquier lógica comercial. Para que una colonia sea sostenible, debe producir algo de valor que pueda exportar, o al menos debe ser capaz de mantenerse sin un cordón umbilical constante desde la Tierra. Estamos hablando de una dosis de radiación de hasta 400 milisieverts al año. Para que entienda la escala de este horror, eso es 200 veces el límite anual permitido para un trabajador en una central nuclear en la Tierra. Cada vez que una partícula de alta energía atraviesa su cuerpo, es como una bala subatómica que impacta contra su ADN. Rompe las hebras dobles de su código genético. Su sistema de reparación celular intentará unirlas de nuevo, pero cometerá errores. Esos errores se llaman mutaciones. A corto plazo, su sistema inmunológico comenzará a fallar, dejándolo vulnerable a infecciones que su cuerpo solía combatir sin esfuerzo. A medio plazo, sus ojos desarrollarán cataratas precoces a medida que las proteínas de sus lentes se coagulan bajo el bombardeo radiactivo. Y si ocurre un evento de partículas solares, una tormenta de protones lanzada por el Sol, y usted no está enterrado bajo metros de regolito radiactivo, su muerte será rápida y brutal. Sus órganos internos fallarán en cuestión de días mientras su revestimiento gastrointestinal se deshace. Y aquí está el giro más cruel de la física lunar. El suelo mismo, al ser golpeado por rayos cósmicos, emite neutrones secundarios. La Luna no es solo un objetivo de la radiación, es una fuente de ella. El suelo bajo sus pies es radioactivo. La Luna no puede hacer ninguna de las dos cosas. Traer un solo kilogramo de agua desde nuestro planeta hasta la superficie lunar es energéticamente más costoso que transportar una tonelada de oro puro de un lado a otro del océano Atlántico en un jet privado de lujo, solo para entregar un sobre. Es una pirámide invertida de gastos donde cada gramo de carga útil requiere kilogramos de combustible, que a su vez requieren más combustible para ser levantados. Es un ciclo de rendimientos decrecientes que termina en la bancarrota absoluta. Hablemos del concepto de Delta 5, la verdadera moneda del universo. No son los dólares ni los euros lo que limita nuestra expansión, es el cambio de velocidad necesario para salir de nuestro pozo gravitatorio. La Tierra es una prisión de gravedad profunda. Para escapar de ella tenemos que quemar fortunas en combustibles químicos que son, en esencia, tecnología del siglo pasado. Cuando llegamos a la Luna, el costo de mantenimiento de un solo ser humano es obsceno. Cada caloría que ese astronauta consume, cada litro de oxígeno que respira, y cada mililitro de agua que bebe ha tenido que ser acelerado a miles de kilómetros por hora, a un costo que haría palidecer al presupuesto de una nación pequeña. En este contexto, la colonización no es un paso hacia el progreso, es un ejercicio de vanidad estatal extremadamente caro. Incluso si lográramos sellar cada grieta contra el polvo y construir muros de plomo de metros de espesor para detener los rayos gamma, todavía queda el verdugo más lento de todos: la gravedad. El cuerpo humano es una obra maestra de la ingeniería evolutiva optimizada para una carga constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna usted pesa solo una sexta parte. Su biología interpreta esta falta de peso no como una liberación, sino como una orden de desmantelamiento. Al no tener que luchar contra la gravedad terrestre, su corazón, ese músculo que ha latido con fuerza para bombear sangre contra la presión de un planeta entero, comienza a atrofiarse. Cambia de forma, se vuelve más esférico y débil. Sus venas y arterias pierden elasticidad. Pero lo que sucede con sus huesos es puramente visceral. Su cuerpo decide que mantener un esqueleto sólido es un gasto energético innecesario.
empieza a disolver sus propios huesos y a excretar el calcio a través de la orina. Usted pierde entre el 1 y el 1,5% de su masa ósea cada mes. En apenas 2 años de estancia, un astronauta joven y saludable tendría el esqueleto poroso y quebradizo de una persona de 90 años con osteoporosis severa. Sus vértebras podrían colapsar bajo el simple esfuerzo de estornudar. Aquí es donde entra la parte más dolorosa de este análisis: la regresión tecnológica y el peso muerto de la burocracia. Muchos se preguntan por qué, si fuimos a la Luna en 1969 con computadoras menos potentes que una calculadora de bolsillo actual, no hemos regresado con bases permanentes y ciudades bajo cúpulas. La respuesta no es la falta de tecnología, sino la pérdida de la capacidad industrial y el colapso del propósito. Hemos desaprendido a hacer cosas grandes. El Saturno V no era solo un cohete, era el producto de un ecosistema industrial masivo que ya no existe. Hoy, cualquier intento de replicar esa hazaña se pierde en un laberinto de subcontratistas, regulaciones excesivas y cambios de dirección política cada 4 años. La exploración espacial se ha convertido en un rehén de la política de gestos. No enviamos personas a la Luna porque sea lógico o beneficioso para la especie a corto plazo. Lo hacemos para que un gobierno pueda decir que lo hizo. Pero una vez que la bandera está plantada, y las fotos han sido publicadas en las redes sociales, el interés financiero desaparece. Mantener una presencia humana allí es como intentar mantener una fogata encendida en medio de un huracán, usando billetes de $100 como combustible. Y mientras sus huesos se disuelven, los fluidos de su cuerpo migran hacia su cabeza. La presión intracraniana aumenta, aplastando sus nervios ópticos desde atrás. Su visión se nublará permanentemente. Sus facultades cognitivas se verán mermadas por el edema cerebral constante. Es una degradación sistémica. Su hardware biológico está diseñado para correr un software llamado Tierra, y cuando intenta ejecutarlo en el hardware lunar de 1980, el sistema simplemente colapsa. Piense en las implicaciones éticas de esto. A menudo hablamos de colonias, de familias viviendo en cráteres. ¿Pero podría un feto desarrollarse en un entorno de 1/6 de gravedad? La ciencia sugiere que no. La división celular, la formación del sistema circulatorio y la arquitectura ósea de un bebé dependen de las señales mecánicas de la gravedad terrestre. Un niño nacido en la Luna probablemente nacería con deformidades sistémicas, con un corazón demasiado débil para funcionar y huesos que nunca podrían soportar su propio peso. Estaríamos condenando a una generación a una prisión biológica de la que nunca podrían escapar. Nunca podrían visitar la Tierra, porque la gravedad de nuestro hogar los aplastaría instantáneamente. La Luna no es un nuevo mundo para ser conquistado, es un desierto estéril que rechaza activamente la vida a nivel celular. Cada minuto que pasamos allí es una batalla perdida contra la entropía. Tarde o temprano, el dinero se acaba, o el viento sopla demasiado fuerte. Ustedes deben entender que la Luna es un desierto absoluto. En la Tierra, incluso en el lugar más árido del Sahara, o en el rincón más frío de la Antártida, tienes aire para respirar, y una magnetosfera que evita que tus células se deshagan por la radiación cósmica. En la Luna, cada segundo de vida es una factura que alguien tiene que pagar. No hay retorno de inversión. El regolito que mencionamos antes no solo destruye los pulmones, también destruye la maquinaria. El equipo minero más avanzado duraría apenas unas semanas antes de que sus juntas tóricas y sus rodamientos fueran pulverizados por el polvo abrasivo, que se comporta como papel de lija microscópico. Reparar ese equipo requeriría piezas enviadas desde la Tierra, lo que nos devuelve al problema del costo del delta V. Es frustrante observar cómo el potencial humano se diluye en este ciclo de promesas vacías. Hemos creado una narrativa donde la Luna es el próximo paso lógico, cuando en realidad es un callejón sin salida financiero. La burocracia moderna ha convertido lo que debería ser una frontera científica en un pozo de subsidios interminables. Mientras los entusiastas del espacio sueñan con ciudades lunares, la realidad es que ni siquiera podemos mantener la infraestructura básica en nuestro propio planeta, sin que los costos se disparen debido a la ineficiencia administrativa. Estamos intentando forzar a un organismo de agua y carbono a sobrevivir en un vacío de vidrio y radiación. Es una forma brutal y solitaria de morir, viendo cómo su propio cuerpo se desmorona mientras el polvo corta sus pulmones y el sol deshace sus genes. Después de escuchar esto,
después de comprender que la biología humana es incompatible con el entorno lunar a un nivel fundamental, tengo que preguntarle algo. La narrativa del heroísmo espacial es poderosa, pero la realidad de la degradación celular es absoluta. Sabiendo que su cuerpo comenzaría a desintegrarse desde el primer segundo que pise ese suelo gris, ¿seguiría considerándose un voluntario para esta misión? ¿Es la gloria de ser un pionero suficiente para compensar la certeza de una decrepitud acelerada y dolorosa? Dígame en los comentarios si cree que este sacrificio humano tiene algún sentido, o si estamos simplemente obsesionados con un destino que nunca fue diseñado para nosotros. Me interesa mucho saber dónde trazan ustedes la línea entre la valentía y el suicidio biológico. Llegamos ahora a lo que yo llamo el laberinto de la ingeniería, un lugar donde el optimismo de los folletos de las agencias espaciales choca frontalmente con las leyes de la termodinámica. Es el ciclo interminable del sí pero no. En este punto de nuestra travesía intelectual, debemos abandonar las representaciones artísticas de ciudades bajo cúpulas de cristal, y observar la realidad de los materiales. Imaginen trasladar esa ineficiencia a un lugar donde un error de cálculo en el inventario de válvulas de presión significa la muerte agonizante de toda una tripulación. La logística de la supervivencia lunar es un castillo de naipes. Si un solo envío de suministros falla, si un cohete explota en la plataforma de lanzamiento en la Tierra, los colonos en la Luna mueren. No hay margen de error cuando vives en un lugar que intenta matarte activamente a nivel molecular cada minuto del día. La dependencia es total. Una colonia lunar no es un nuevo mundo, es una unidad de cuidados intensivos extremadamente distante y costosa. Y la pregunta que nadie quiere responder es cuánto tiempo está dispuesta la sociedad a pagar la cuenta de una unidad de cuidados intensivos que no produce nada más que datos científicos que podrían obtenerse de manera mucho más barata con robots. La ciencia ha sido reemplazada por el espectáculo. Gastamos miles de millones en diseñar trajes espaciales que se ven bien en cámara, pero que apenas pueden resistir la abrasión del suelo lunar durante unos pocos días. Es desalentador ver cuánto potencial científico se ha perdido en los pasillos de la burocracia gubernamental, y en las promesas de multimillonarios que buscan más atención mediática que soluciones reales de ingeniería. Algunos entusiastas argumentan con ligereza que, si la superficie es tan hostil, la solución lógica es esconderse bajo ella. Dicen que podemos utilizar los tubos de lava, esas inmensas catedrales subterráneas formadas por la actividad volcánica antigua, para protegernos de la radiación y los meteoritos. Es una idea seductora. Sí, los tubos de lava ofrecen un blindaje natural de cientos de metros de roca basáltica. Pero aquí es donde el laberinto comienza a cerrarse. Para convertir una cueva de basalto en un hábitat humano, es necesario presurizarla. Estamos hablando de intentar contener una atmósfera de 1 tonelada por metro cuadrado, dentro de una estructura geológica natural, que nunca fue diseñada para soportar presión interna. El basalto es fuerte en compresión, pero extremadamente débil en tensión. En el momento en que inyectas aire a presión terrestre dentro de un tubo de lava, la roca comenzará a fracturarse. No existe un sellador mágico que pueda cubrir kilómetros de piedra porosa y quebradiza para evitar que el oxígeno se filtre hacia el vacío exterior. Cada grieta microscópica se convertiría en una herida abierta por la que se escaparía la vida de la colonia. Esto nos lleva a la segunda solución popular que los defensores de la colonización proponen con frecuencia. Dicen que si no podemos usar las cuevas naturales, simplemente fabricaremos nuestros propios ladrillos mediante la sinterización del regolito. Si realmente quisiéramos ser una especie multiplanetaria, estaríamos resolviendo los problemas de la física de propulsión y la biotecnología de protección contra la radiación, en lugar de intentar forzar una presencia humana en una roca muerta con tecnología, que es básicamente una versión refinada de la que usamos para ir a la Luna, hace más de medio siglo. Es frustrante ver cuánto potencial se ha perdido en la burocracia, y en la falta de una visión clara, que no esté ligada a ciclos electorales. Si ustedes están de acuerdo en que es un desperdicio ver cómo la ciencia real es sacrificada en el altar de la política y el marketing, entonces este es el momento de reflexionar sobre nuestras prioridades. Si crees que deberíamos centrar nuestros esfuerzos y recursos en resolver los problemas fundamentales de la física y la biología en lugar de financiar ejercicios de vanidad estatal que no tienen viabilidad económica, deja tu me gusta. Es una forma de decir que valoras la honestidad intelectual por encima del entusiasmo ciego. Al final del día, el paradoxo logístico nos dice que no estamos atrapados en la Tierra por falta de voluntad, sino por la realidad de que la Luna es un mal negocio.
Es un vacío financiero que devora recursos sin devolver nada a cambio. La idea es usar microondas o láseres de alta potencia para derretir el polvo lunar y transformarlo en estructuras sólidas. Sí, la física básica nos dice que es posible convertir el polvo en algo parecido al vidrio o la cerámica. Pero la ingeniería de sistemas nos dice algo mucho más sombrío. El costo energético de procesar toneladas de regolito abrasivo es una pesadilla logística. Para construir una estructura del tamaño de una casa pequeña, necesitarías una planta de energía nuclear dedicada exclusivamente a alimentar los hornos de sinterización. Y aquí aparece de nuevo nuestro villano el regolito. Intentar operar maquinaria pesada, como excavadoras y robots de construcción, en un entorno donde cada grano de arena es una cuchilla de cristal que destruye los rodamientos y las articulaciones mecánicas, es una receta para el colapso operativo en cuestión de semanas. En la Tierra la arena está erosionada por el agua y el viento, es redonda y suave. En la Luna el polvo es joven, afilado y electrostático, se adhiere a todo y devora el metal. Podrías aterrizar la impresora 3D más avanzada del mundo, pero antes de que termine de imprimir la primera pared, sus engranajes estarían soldados por la fricción y el desgaste abrasivo. Pasemos ahora al problema del agua y el blindaje. Muchos teóricos sostienen que podemos extraer hielo de los cráteres en sombra perpetua en los polos lunares. Hasta que no encontremos una manera de romper las leyes de la economía logística, o de transformar nuestra propia biología para no necesitar el soporte vital constante de la Tierra, cualquier intento de colonización será simplemente un experimento que salió mal antes de empezar. Estamos tratando de construir un imperio en un lugar donde no hay aire para respirar, no hay agua que no cueste una fortuna, y donde el suelo mismo quiere destruir nuestras máquinas y nuestros pulmones. Es hora de despertar del sueño romántico y enfrentar la fría realidad del vacío. La Luna no es nuestro futuro, es una advertencia de lo difícil que es la vida fuera de este pequeño oasis azul que llamamos hogar. Llegamos a un punto en esta disección técnica, donde los números, las ecuaciones de empuje y los diagramas de soporte vital, ya no son suficientes para explicar la magnitud del error. Debemos detenernos. Necesitamos hacer una pausa en el ruido de los motores y el crujido del regolito para enfrentar una pregunta que la ingeniería prefiere ignorar. Más allá de si podemos construir una base en la Luna, la verdadera pregunta es si deberíamos hacerlo. No me refiero a una cuestión de presupuesto, sino a una cuestión de decencia fundamental. Estamos hablando de la moralidad de condenar a seres humanos a una existencia que desafía cada fibra de nuestra evolución. Dicen que este hielo no solo nos dará de beber, sino que servirá como un escudo perfecto contra la radiación si lo colocamos en las paredes de nuestros hábitats. Sí, el agua es un excelente moderador de neutrones. Pero la realidad de la minería criogénica en la Luna desafía cualquier presupuesto o capacidad técnica actual. Estamos hablando de operar robots a menos de 200 grados bajo cero, en una oscuridad total, donde los metales se vuelven quebradizos como el cristal, y los lubricantes se congelan instantáneamente. Incluso si logras extraer el agua, mantenerla en estado líquido o sólido dentro de una estructura en el vacío, es una batalla constante contra la sublimación. El agua en la Luna no se comporta como el agua en la Tierra. En el vacío, el hielo pasa directamente a gas si recibe la más mínima cantidad de energía térmica. Estarías construyendo una casa cuyas paredes intentan evaporarse constantemente hacia el espacio infinito. Este es un rompecabezas de ingeniería fascinante y terrible a la vez. Si te apasiona este tipo de análisis técnico profundo, y prefieres la cruda realidad sobre las fantasías de la ciencia ficción, verifica si estás suscrito al canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería que resolver juntos, siempre desde una perspectiva que no teme mirar los datos a la cara. Consideren por un momento lo que realmente significa vivir en un entorno que rechaza activamente su biología a nivel molecular. No es una aventura. Es una estancia perpetua en una unidad de cuidados intensivos rodeada por el vacío más absoluto. Cuando hablamos de colonizar la Luna, estamos hablando de crear una generación de parias biológicos. Imaginen a un niño nacido en la oscuridad de un tubo de lava, bajo una luz artificial que nunca podrá replicar el espectro de nuestro Sol, respirando aire reciclado que ha pasado 1000 veces por pulmones mecánicos. Ese niño crecería en un mundo donde la gravedad es solo una sexta parte de la nuestra. Sus huesos nunca se densificarían, su corazón sería pequeño y débil, y sus fluidos corporales presionarían sus nervios ópticos desde el primer día. Ese ser humano, ese hijo de la Luna, sería un exiliado de su propio planeta de origen,
antes de dar su primer paso. Para él, la Tierra no sería un hogar, sino un pozo de gravedad letal donde su propio peso lo aplastaría hasta la muerte. Tenemos el derecho ético de sentenciar a alguien a una vida donde nunca podrá sentir el peso de la lluvia sobre su piel, o la resistencia del viento sin morir instantáneamente. La Luna no es un nuevo mundo, es una prisión biológica de la que no hay retorno para quienes nazcan allí. Continuando con nuestro descenso por el laberinto, debemos hablar de la gestión del calor, un tema que suele ignorarse en las películas. En la Tierra, nos enfriamos mediante la convección, el aire se mueve y se lleva el calor. En el vacío de la Luna, la convección no existe. La única forma de deshacerse del calor sobrante de los sistemas electrónicos y de los cuerpos humanos es a través de la radiación térmica, que es el método más ineficiente posible. Durante el día lunar, que dura 14 días terrestres, la temperatura de la superficie sube por encima de los 120 grados Celsius. Tus radiadores, diseñados para expulsar calor, están siendo bombardeados por una radiación solar implacable. Sí, puedes construir radiadores masivos, pero eso aumenta la masa de la misión de forma exponencial. Y cuando llega la noche lunar, la temperatura cae a menos de 170 grados bajo cero. Cualquier material conocido por el hombre se expande y se contrae de forma violenta bajo estas oscilaciones térmicas. El ciclo de fatiga térmica en la Luna es tan agresivo que las soldaduras de los módulos, los sellos de las escotillas y los paneles solares comenzarían a fallar por estrés mecánico en unos pocos meses. La Luna no es solo un lugar muerto, es un lugar que intenta activamente desmantelar cualquier estructura compleja que pongamos en su superficie. Lo que llamamos progreso podría ser, en realidad, un acto de crueldad sistémica disfrazado de destino manifiesto. Debemos cuestionar si esto es verdadera exploración, o simplemente un suicidio colectivo asistido por la tecnología. La historia humana está llena de fronteras, pero siempre fueron fronteras dentro de una biosfera que nos aceptaba. Cruzar el océano era peligroso, pero al otro lado había aire, agua y vida. En la Luna no hay nada más que radiación ionizante, y un polvo de vidrio que desgarra tus células. Forzar la presencia humana en un lugar tan hostil, no es un acto de valentía, es un acto de soberbia, que ignora los límites de nuestra propia naturaleza. Estamos intentando ejecutar un software de alta complejidad que es el cuerpo humano, en un hardware que no tiene los requisitos mínimos para procesarlo. Esto nos lleva a un dilema aún más oscuro. Si la Luna es tan incompatible con la vida tal como la conocemos, ¿cuál es el costo real de nuestra insistencia en ir allí? Quizás el precio no sea solo el dinero o el combustible, sino nuestra propia identidad. Para sobrevivir en la Luna, tendríamos que dejar de ser humanos. Tendríamos que modificar nuestro ADN, integrar máquinas en nuestra carne y convertirnos en algo distinto, algo sintético. Entonces, ¿quién estaría realmente colonizando el espacio? Hablemos de la redundancia y el mantenimiento. En la Estación Espacial Internacional, si una pieza crítica falla, la Tierra está a unas pocas horas de distancia, y los suministros llegan con regularidad. En una colonia lunar, cada gramo de repuesto debe subir por el pozo de gravedad de la Tierra, lo cual es increíblemente costoso en términos de energía y combustible. Algunos dicen que la solución es la fabricación local, pero eso requiere una cadena de suministro industrial completa. Necesitarías minas, refinerías, fundiciones y fábricas de microchips, todo operando en un entorno de vacío y radiación. Es una paradoja logística. Para sobrevivir en la Luna, necesitas una infraestructura que solo puede construirse si ya has sobrevivido allí durante décadas. La idea de que podemos saltar de una bandera plantada en el suelo a una base autosuficiente es un error de escala que ignora la fragilidad de nuestra tecnología. Incluso si resolvemos el problema de la construcción y el calor, nos enfrentamos al dilema de los sistemas de soporte vital de ciclo cerrado. En la Tierra, tenemos una atmósfera masiva y océanos que reciclan nuestros desechos de forma gratuita. En la Luna, tienes que construir una réplica mecánica de la biosfera terrestre. Sí, podemos reciclar la orina en agua potable, ya lo hacemos en el espacio. No seríamos nosotros, sino una versión mutilada y rediseñada de nuestra especie. Llegados a este punto, la frialdad de los datos nos obliga a mirar al espejo. Hemos construido una narrativa donde el éxito es ir más lejos, sin importar el costo humano o la viabilidad biológica. Pero la realidad es que la Luna nos está enviando una señal clara a través de cada fallo de sistema y cada mutación celular.
Nos está diciendo que no pertenecemos allí. La insistencia en ignorar este mensaje es lo que convierte al experimento en algo que salió mal. No es un fallo de las máquinas, es un fallo de nuestra brújula moral. Esta es la cuestión final que quiero poner sobre la mesa, y es la que realmente me quita el sueño. ¿Vale la pena el sacrificio de la integridad humana por el simple hecho de decir que pusimos una bandera en una roca muerta? ¿Es el progreso algo que justifica crear vidas que nunca conocerán la libertad física de su propio planeta? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. No busco la respuesta fácil ni el optimismo publicitario de las agencias espaciales. Busco su reflexión sobre el peso moral de esta ambición. ¿Es nuestra obligación expandirnos a cualquier precio, o es nuestra responsabilidad proteger la dignidad de la vida humana dentro de los límites para los que fue diseñada? Pero un sistema de soporte vital biológico que produzca alimentos y oxígeno de forma indefinida sin colapsar, es algo que nunca hemos logrado dominar, ni siquiera en experimentos controlados en nuestro propio planeta. Los sistemas mecánicos fallan, los filtros se saturan y las bacterias mutan bajo la radiación lunar. Si un solo componente de este sistema falla, y no tienes un repuesto que solo puede venir de un planeta a 380.000 kilómetros de distancia, la colonia entera muere en cuestión de horas por intoxicación de dióxido de carbono. La ingeniería en la Luna no es una cuestión de ingenio, es una cuestión de entropía. En nuestro planeta la vida lucha contra la entropía con la ayuda de un ecosistema vasto y resiliente. En la Luna, la entropía es la reina absoluta. Cada máquina que enviamos comienza a morir en el momento en que toca el regolito. Cada sello de goma comienza a degradarse bajo los rayos ultravioleta. Cada circuito integrado corre el riesgo de ser frito por un rayo cósmico. No estamos construyendo un nuevo hogar. Estamos construyendo una vitrina de cristal, en medio de un campo de tiro, esperando el momento en que un solo fallo en la cadena de miles de sistemas críticos ponga fin al experimento. La realidad es que no tenemos los materiales, ni la energía, ni la logística para mantener una presencia humana permanente, que no sea una misión de suicidio asistido por la tecnología. Es un debate que necesitamos tener antes de que el primer niño nazca en un mundo que nunca podrá llamarlo hijo. Llegamos a este punto, con una claridad brutal. Hemos desnudado la realidad de la Luna, despojándola de su misticismo poético, para revelar un desierto de cristal y radiación que rechaza activamente nuestra biología. Sin embargo, decir que es imposible que la humanidad sobreviva allí hoy, no es un acto de rendición, sino de honestidad intelectual necesaria para el siguiente gran salto. La historia de nuestra especie no se ha escrito aceptando los límites, sino comprendiéndolos para luego destrozarlos. La Luna es el filtro definitivo, el muro contra el cual nuestra forma actual colapsa, pero es precisamente ese choque el que nos obligará a evolucionar. Si miramos hacia atrás, cada frontera que hoy habitamos fue en algún momento un entorno letal para nuestros ancestros. El océano era un abismo infranqueable, y el cielo una esfera prohibida. Hoy, el vacío del espacio es nuestro nuevo océano. La imposibilidad física de la Luna no es el fin del camino, sino la señal de que el Homo sapiens, tal como lo conocemos, es una versión de transición. Para habitar ese satélite muerto y proyectarnos más allá, debemos aceptar que quizás el futuro no pertenezca a nuestros cuerpos de carbono actuales. El laberinto de la ingeniería siempre nos devuelve al mismo punto de partida. La Luna no es un lugar para vivir, es un lugar para observar desde la seguridad de nuestro pozo de gravedad, dándonos cuenta de que la verdadera maravilla no es nuestra capacidad de construir máquinas, sino la asombrosa y casi imposible perfección del entorno que ya habitamos. Intentar replicar la Tierra en la Luna es como intentar reconstruir un océano dentro de un dedal, mientras alguien te dispara a los dedos con una escopeta de perdigones de vidrio. Es un ejercicio de vanidad técnica que ignora la escala del desafío físico. La ingeniería puede resolver problemas, pero no puede reescribir las leyes fundamentales de un universo que parece haber diseñado la Luna como un monumento a la esterilidad absoluta. Supongamos por un momento que hemos vencido las leyes de la termodinámica. Supongamos que hemos diseñado un sellado perfecto contra el regolito, y que nuestras paredes de polietileno de alta densidad logran desviar la lluvia de protones solares. Incluso en ese escenario de fantasía tecnológica, nos topamos con el muro más alto y difícil de escalar que la evolución ha construido jamás. Ese muro es la mente humana. Estamos hablando de la transición hacia una civilización de tipo 1, una que domina la energía de su planeta, para luego proyectarse hacia los niveles de tipo 2 y 3,
capaces de manipular la potencia de las estrellas y de galaxias enteras. Esa es la verdadera recompensa cósmica. La Luna funciona como un espejo implacable que nos devuelve una verdad fundamental. Nos muestra lo asombrosamente perfecto que es el equilibrio de la Tierra, un oasis de una en 1000 millones de posibilidades. Al entender que no podemos sobrevivir fácilmente fuera de aquí, aprendemos a valorar la magnetosfera que nos protege, y la atmósfera que nos alimenta. Pero el espíritu humano tiene una cualidad que ninguna ley de la termodinámica puede cuantificar por completo, y es su curiosidad indomable. Esa chispa es la que nos empuja a diseñar pulmones sintéticos, a programar máquinas que sientan por nosotros, y a ver en el transhumanismo la llave maestra para abrir las puertas de las estrellas. Quizás el experimento que salió mal no fue el intento de colonizar la Luna, sino la arrogancia de creer que podíamos hacerlo sin cambiar nosotros mismos primero. La Luna no será conquistada por colonos en trajes de tela, sino por una nueva estirpe que entienda que el espacio no se adapta a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos al espacio. Hasta ahora, hemos hablado de la Luna como un desafío de ingeniería externa, pero la realidad es que el experimento que sale mal no es solo la base lunar, sino el intento de forzar a un primate diseñado para las sabanas africanas a vivir en una caja de metal enterrada bajo 3 metros de polvo estéril. El factor humano no es una variable que se pueda ajustar en una hoja de cálculo. Es una constante biológica que se desmorona cuando se le arranca de su contexto planetario. La primera grieta en la psique lunar aparece con el silencio. En la Tierra, el silencio absoluto no existe. Siempre hay una brisa, el zumbido lejano de un insecto, el crujir de una estructura, o el propio pulso de la vida. En la Luna, el silencio es una entidad física que te presiona los oídos. Fuera de tu traje de presión, no hay aire que transporte ondas sonoras. Es el vacío absoluto. Dentro de tu hábitat, el único sonido es el zumbido constante, monótono y eterno de los ventiladores del sistema de soporte vital. Ese ruido blanco se convierte en el metrónomo de tu cordura. Sabes que si ese ruido se detiene, mueres. Pero mientras continúa, erosiona tu capacidad de concentración, eleva tus niveles de cortisol, y fragmenta tu ciclo de sueño. El fracaso actual es la semilla de la maestría futura. El cosmos es un lugar de una violencia inimaginable, pero también de una belleza que nos deja sin aliento. Estamos en la infancia de nuestra especie, gateando hacia la puerta de casa, y descubriendo que el patio trasero es peligroso. Pero los niños crecen, y nosotros también lo haremos. No nos detendremos ante el regolito ni ante la radiación. Lo imposible es simplemente un estado temporal de la tecnología, no un destino final. Si sientes ese mismo asombro, esa mezcla de temor y fascinación ante la escala de lo que nos rodea, te invito a seguir recorriendo este camino con nosotros. El universo es vasto, cruel y fascinante, y apenas estamos comenzando a entender sus reglas. Si quieres seguir explorando las fronteras de la realidad y la ciencia, más allá del optimismo ciego, activa las notificaciones. La verdad está ahí fuera, en el frío del vacío, esperando a que seamos lo suficientemente valientes para alcanzarla. Nos vemos en el próximo horizonte. Estás viviendo dentro de una máquina de la que no puedes escapar, y esa máquina te recuerda a cada segundo que tu existencia es artificial. Luego está el aislamiento visual. Los seres humanos evolucionamos en un mundo de azules, verdes y una paleta infinita de matices orgánicos. La Luna es monocromática. Es un desierto de gris sobre gris, bajo un cielo de un negro tan profundo que parece un abismo. Esta deprivación sensorial no es solo una molestia estética. Es un veneno para el sistema neurológico. El cerebro, privado de estímulos naturales, comienza a crear los suyos propios. Los astronautas en misiones prolongadas informan de fatiga cognitiva severa y una pérdida de la agudeza mental, que no se explica solo por la falta de sueño. Es el peso psicológico de saber que cada centímetro de lo que ves es hostil a tu vida. No hay un solo lugar en todo ese satélite donde puedas salir a respirar. La idea de caminar sobre la hierba o sentir la lluvia se convierte en una obsesión dolorosa que los psicólogos espaciales llaman nostalgia terrestre, pero que en la Luna se transforma en una forma de psicosis de confinamiento. Hablemos de la latencia. La velocidad de la luz es una frontera inamovible. La Luna está a unos 384.000 kilómetros de distancia.